Eh, Bueno, ahí compartí la pantalla. Habíamos quedado acá en la página 8. Voy a arrancar leyendo este párrafo acá en página 8. Parece que habíamos quedado por acá. Dice, porque Tiferet es llamado un año. Acá hay una palabrita que literalmente significa año, pero también significa dormir, que es una shin, una nun y una hei. Porque Tiferet es llamado un año y por lo tanto suficientes salen tipos, especies, 365, suficientes cuantificadas en un año, como es mencionado allí, y conectados con la letra Vav. La letra Vav aparte está puesta como una Vav, una Aleph y una Vav. Y en su completitud, que es Tiferet, después de todo, él tiene la geometría de electricidad o sentimiento y es nariz. Bueno, comentarios. Por un lado, esta palabra, que es una shin, una nun y una aleph, que significa año, pero también significa dormir, repetir, cambiar, nos está comentando, está refiriéndose a periodos de tiempo que dormimos y que se repiten, que cambiamos. Esos años que están mencionados en la escritura como con esa palabra, con años, pero no significan literalmente años físicos, sino periodos de tiempo, ciclos en los cuales se transcurre todo esa vuelta, por decirlo así. Habla que es en Tiferet, que es donde vimos que existe la conexión desde el cuerpo espiritual de la persona hasta el creador, donde existe ese sentimiento que tiene que ver con la luz y con ese resplandor que está en el Zohar, en esa conexión que está en ese templo que se hace en el corazón y que se transcurren esos ciclos en forma de años. Después menciona una palabra que no está clara la traducción, que es esta que está acá a continuación, que está aquí en el párrafo. Que esa palabra no está clara, pero contiene dentro de ella una palabra que es tipos o especies o géneros, y después habla del número 365. El número 365 es un número que nos hace acordar a la cantidad de mitzvot que son prohibiciones, o sea, las acciones que nos son encomendadas, que no tenemos que hacer porque son prohibidas, porque al realizarlas estamos fijando nuestra atención hacia nuestro ego. Las mitzvot son 613 y hay 248, acá quedó mal, son 248 positivas y 365 que están asociadas a esas prohibiciones. Las positivas son órganos, son partes centrales, y las 365 son conexiones, son tendones. Acá está explicado como tipos, clases, especies de estructuras espirituales que se irán formando en este corazón a través de esa conexión directa con nuestro Creador. Entonces, por un lado, refiriéndose a las mitzvot, hay 248 que son esos órganos centrales, y los tendones, que son las conexiones entre los órganos. Después una nueva referencia aparece en el párrafo respecto a Tiferet, cuando habla de la letra Vav. La letra Vav, recordando las letras, es Tiferet en Biná, y aparte la letra Vav en el nombre santo, de 4 letras, en el nombre Havayá, es la letra que refiere a Tiferet. Tenemos la Yud, la Hei, la Vav y la Hei,
la Yud es Josma, la primera Hei Binah, la Bab es Seirampin, que es Tiferet, y la segunda Hei es Malhut. Entonces, hay una referencia a ese corazón, donde se establece el vínculo hasta lo superior, y aparte ese de los órganos que está en el cuerpo es el órgano central, donde se realiza esa conexión. Esa conexión que es a través de ese templo que se construía, o como estuvimos viendo ya en la reunión anterior, en esos 4 mandamientos que hay que estar cuidando para poder mantenernos en ese 2x2, en esa conexión, cuidando en esa práctica el prestar atención para estar en ese vínculo con lo superior. Además vemos que el nombre de la letra Bab no está puesto como una Bab sola, sino que está puesto como Bab Aleph Bab, en forma explícita. La Bab Aleph Bab es la forma que está escrita la Bab cuando se rellena en lo que es el relleno del nombre santo en Seirampin, o en Binah también, porque la Bab se podía rellenar con diferentes vocales, y se podía rellenar con Yud, por ejemplo, cuando estaba en Josma, pero cuando estaba ya en el cuerpo, se rellenaba con una Aleph. Y además, cuando se rellena con Aleph, vemos que el valor numérico de esa Bab es 13, y eso nos hace recordar a las cualidades de la misericordia, que son las cualidades que uno tiene que desarrollar para poder generar esa conexión con lo superior. O sea, cuando uno se pone a sí mismo en afinidad con esas cualidades, es que está en esa columna de luz que se conecta con el Creador, que está en ese 2x2, y realiza esa conexión. Y es una otra forma de ver cuando vimos la geometría 378, que estaba en esa electricidad o sentimiento. Es como todo este párrafo es una nueva referencia a ese vínculo que se realiza allí. Y una última referencia que hay es la palabra af, que está al final, que la palabra af significa nariz, y si uno ve en lo que es los órganos en la cara, tenemos los ojos, que son Josma, los oídos, que son Binah, la nariz, que representa de nuevo a Seirampin, o a Tiferet, y la boca, que es Malhut. Entonces también por ahí tenemos una pista que está refiriéndose a ese Tiferet, o Malhut, y todo el párrafo que está acá explicado son como diferentes pistas que hablan de la misma intención que venimos hablando en todo este capítulo 6. Porque también es conocido, porque esa electricidad o sentimiento, esta es la vestidura. Acá habla de la palabra, dice que esta sigla es la levush. Levush es vestimenta, es algo que está por fuera, y por dentro de esa vestimenta está la esencia, y es una levush de Binah. O sea, esta electricidad o sentimiento está en Tiferet, Tiferet ya es el cuerpo, y ese cuerpo tiene como esencia a Binah. Binah es el creador mismo cuando baja al cuerpo. Dice, es la vestidura, levush exterior de Binah, las alas del águila. El águila también es una referencia a Abba Behima, a Binah, y acá habla de las alas, es como la parte de afuera de esa águila. La superposición de los hijos que ha trascendido desde el aspecto Mabejiná de Bak. El aspecto Bak es el aspecto que ya no tiene cabeza, cuando esa esencia baja hacia el cuerpo, pierde la cabeza, pierde esa referencia de poder comprender por qué se dan las cosas, solo existe la sensación nomás en el cuerpo, y uno tiene que ponerse en manos de ese trabajo para poder vincularse a lo superior, pero por encima de ese entendimiento, sin comprender, pero obedeciendo la enseñanza. Entonces, ese Bak en este Tiferet, que también es llamado con esta palabrita Homesh, es Hoshmal, que es esa electricidad o sentimiento. El águila, entonces, como un comentario, es una forma de nombrar en la enseñanza lo que es Abba Behima, o sea, la madre, Binah, pero en Rosh, en la cabeza, que ya baja a ayudar. Cuando baja a ayudar ya es Yeshut, pero cuando es Abba Behima muchas veces es nombrada como águila.
esa Biná que baja a ayudar a sus hijos hacia el cuerpo para arroparlo en sus alas. Superpone sus alas sobre ellos para protegerlos y ayudarlos a crecer. Ella desciende hasta Tiferet y allí espera el ascenso de Son, para luego acompañarlos desde allí hasta lo más elevado. Dice, también para estar seguros, porque, por supuesto, la semilla divina en quien se ha convertido y vestido de Son, quienes son sus hijos, también entonces desde los aspectos de la semilla divina de Atzilut. Y este es el atuendo que usa la semilla divina de Biná, desde la vestidura de Son, y se detiene entre ellos las clipot, cáscaras, su melancolía, tristeza, brillo. Y como de esta forma, en los 4 mundos, Olamot, que son Atzilut, Briá, Yetzirá y Asiá, y su justicia. Vamos a leerlo de nuevo y ir más despacio, porque de nuevo, o sea, cada uno de estos párrafos tiene como muchas palabritas que son muchos conceptos. Primero menciona una sigla que es una Saín con una Kuf, que esa sigla está refiriéndose a semilla divina, o sea, Kadosh Sará, Sará Kadosh. Esa semilla que se genera en ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino, y desde allí surge la conexión en el man hasta la superior. O sea, desde el cuerpo, uno se vincula con Atzilut, desde el cuerpo, y desde Atzilut surge esa esencia, y en esa esencia que nosotros nos conectamos por ir hasta los fondos de nuestra carencia, vamos hasta lo superior. Nos ponemos en afinidad con lo que existe en esa pureza en lo superior. Tenemos que llegar a esa esencia de vida en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro son, en toda nuestra estructura que estamos más cercana a este mundo. Tenemos que ir a ponernos en afinidad de cualidades con lo superior. Eso es equiparar las partes masculina y femenina dentro nuestro. Eso es generar esa semilla que surge de ese vínculo correcto entre ambas partes, entre el deseo de dar, que tiene que ponerse en afinidad con el deseo de recibir. El deseo de recibir tiene que ir transitando hacia ese dar, y cuando se trabajan juntos y se forman como un único cuerpo, se conectan a lo superior. Y allí podemos retornar en ese proceso man-mad, cuando al final de los tiempos nuestros pies se paren, como ya comentamos, sobre el Parsá, que es llamado también Monte de los Olivos, y entonces todo el cuerpo, ya en ese tiempo final, cuando todos esos años hayan transcurrido, queden posicionados en ese sitio, ya con los pies en el Parsá y todo el cuerpo dentro de Atzilut, dentro de lo que es el mundo ya corregido. Pero eso es como el final del recorrido, o sea, antes de eso uno tiene que ir trabajando en todas estas cáscaras que van a ir, vamos a ir transitando, las cáscaras clipot, que cuando uno está inmerso en ellas, uno está influenciado por su brillo, que se traduce como melancolía, tristeza, como diferentes formas que nos alejan de la alegría de conexión al Creador. Cuando uno detecta esas características más negativas, entre comillas, son características que uno está atado a esas clipot. Dice, y como esa forma, y uno tiene que atravesar entonces toda esa parte de la forma de Yetzirá, todos esos 4 mundos hasta llegar al mundo superior, y a quedarse en esa posición de Sadik, o llegar a esa justicia, llegar a poder, cuando uno trasciende y esa parte masculina y femenina se hace en uno, es llamado justo la persona, ha llegado a esa justicia,
Y en este caso también es el nombre de un planeta y está puesto como un comentario, porque el nombre del planeta Júpiter también está en esa palabra. Así como otra palabra que estaba acá era el nombre del planeta Venus, este es el nombre del planeta Júpiter. Siguiente párrafo. Dice, porque la electricidad, sentimiento, toda la palabra esta que tuvimos, que está en el título de lo que es este capítulo, que ya la analizamos, esa electricidad o sentimiento está en la parte delantera, en la superficie del brillo o de la melancolía de Tiferet. El brillo o la melancolía es ese nombre de lo que es Venus. Y que se entendió toda esta verdad, Emet, y este es su hijo, Javen, es este hijo, Ben. Comentarios. Resplandor, esta electricidad, ese sentimiento, es lo que manifiesta externamente en Tiferet. Externamente este brillo que está asociado a ese planeta Venus puede verse la parte por fuera es como algo melancólico, triste que uno tiene que atravesar. Cuando está en esa parte melancólica o triste es porque uno está conectado todavía a esas clipot, pero cuando uno logra llegar a lo más profundo de eso, y uno se pone en afinidad con las leyes que nos conectan al Creador, ya se pasa a un estado de alegría. La intención de nuestro corazón siempre es respecto al Creador, cuando uno está en esa conexión correcta, ahí no está en esa melancolía o tristeza, pero tiene que atravesarlo para poder llegar allí. Y no te extrañes si a veces se recuerda que Tiferet es desde las clipot, cáscaras de Venus, en ese brillo o tristeza, y a veces Malhut, una reina, y a veces Ima superior, una madre sublime, y a veces un trono, una silla. Este proceso, que es lo que transcurre en realidad todo el Zohar, porque todo el Zohar es el proceso que hay en Seirampin, es atravesar todas esas sefirot que están en el cuerpo para lograr la conexión desde Malhut y atravesar el cuerpo para llegar hasta lo superior, pasa por diferentes fases, están algunos momentos vinculados a las clipot y dominados por esa melancolía, por esa tristeza, algunas veces ya conectados a lo superior, en momentos en los cuales llega cierta comprensión, y otras veces en las cuales uno está logrando dominar o en esa conexión correcta, sentado en ese trono, estando en ese control de todo lo que es el ego vinculado hacia el creador con una intención correcta. Lo que manifiesta entonces este corazón puede venir en ocasiones desde Malhut, o sea, llegar desde nuestro dolor-placer, que es donde está la base del trabajo de corrección personal. En otras ocasiones uno logra estar conectado a lo superior y está conectado a Binah, a la madre desde lo superior en su dar infinito, y también puede estar en Seirampin, o sea, hay tres manifestaciones en el cuerpo. Está lo más bajo, que es Malhut, lo más alto, que es Binah, y todo lo que es en el medio es Seirampin, y en ese Seirampin está el trono, donde uno tiene que sentarse, y recordamos que las patas de ese trono, esos cuatro pilares que sostienen al rey en ese control sobre el ego, son también, o de nuevo, otra referencia a esos cuatro mandamientos, se hace 2x2, para que desde Tiferet uno se conecte a lo superior. Cuando esa letra Kaf, que la estuvimos estudiando, está en el trono del rey, en lo que es ese Melech, que ese Melech siempre es a través de la misericordia para ponernos en manos de lo superior. Cuando está sentado en el trono, es cuando está gobernando correctamente y es porque está vigilando esos cuatro sitios. Y sabes que un día, mira bien allí, en la víspera de Shabbat, las elevaciones de los Kelim, de los mundos, por encima de su lugar.
Bueno, comentarios de este nuevo párrafo. Primero hay una sigla, acá, que es una in con una shin, que significa mira bien allí, pero también tiene otro significado que es Erev Shabbat. O sea, la misma sigla, muchas veces una sigla tiene más de un significado. En este caso comentamos no solo el significado clásico que tiene esa sigla, sino también Erev Shabbat, que es en la víspera de Shabbat. Como está hablando de los días, entonces surgió que también podía estar referenciándose a la traducción de esa sigla de esa manera, como víspera de Shabbat. Está hablando de que ese día, que es en la víspera de ese Shabbat, esas elevaciones de los kelim, o sea, de las vasijas de nuestro cuerpo, de los mundos por encima de su lugar, de elevarnos por encima del lugar donde estamos. La palabra elevaciones está en plural y en arameo, tiene un plural que termina en nun y no en mem. Dice, la palabra elevaciones en este caso la pone con el plural en arameo, finalizando en nun. Al cambiarla por men, cuando uno lo cambia por men, queda la palabra inmigrantes y es hacia Israel. Entonces, son las personas que logran llegar a la tierra de Israel. O sea, en un idioma u otro también habla de personas que logran trascender ese deseo de recibir. Tiene esa misma raíz con el verbo que es ascender o elevarse, que son las primeras 3 letras de ambas palabras, pero tienen que ver con esa elevación. Y ahí nuevamente esa referencia para poder leer la sigla anterior como esa elevación que ocurre en Shabbat, porque como recordamos, Shabbat es el momento en el cual se logra desde lo más bajo atravesar todo Seirampi. Se logra como ponerse en ese tubo de conexión hasta arriba, y cuando uno llega a la conexión con lo más alto, baja el mad, baja la luz que logra liberar, que logra ese paso, o ese año, o ese ciclo, lograr trascender en ese pequeño esfuerzo puntual, como culminarlo. Cada Shabbat es una culminación de un ciclo, de un pequeño escaloncito que uno va trascendiendo, porque cuando uno se puso en afinidad de cualidades en esos 6 días, y uno fue trabajando en todo ello en forma correcta, en ese 7º día hay una conexión o una posibilidad de conexión hasta lo más elevado, y desde lo más elevado llega la liberación respecto a lo que uno trabajó correctamente. Entonces, esa elevación en Shabbat, que viene desde Malhut y que llega hasta lo más elevado, y que tiene como consecuencia la corrección, la elevación de todos los mundos a un lugar superior, y nos va guiando hacia una nueva situación, hacia una nueva tierra, hacia un renacer respecto a nosotros mismos, pero en una nueva posición en este trabajo de acercamiento al Creador. Siguiente párrafo. Y se viste lebush. De nuevo está la palabra lebush acá en esta primera oración. Y se viste lebush en luces superiores. Habla de orot, de luces. Habíamos hablado que Haor era una forma de ver lo que era la luz del Zohar. La geometría del Zohar era Haor, y acá habla de esas luces que llegan desde lo alto, que están en esta palabrita, que es esa vestimenta que llega como mad desde luces desde arriba. Solo con las palabritas vamos mirando la misma información en realidad. Y se viste lebush en luces superiores, que ellas han sido encontradas en el sentido común, en los aspectos de Jinot, y los aspectos, es decir, en cada uno de ellos, desde todos estos aspectos, que son todos los mundos. Ellos tienen un alma, nefesh, extra, adicional, en Shabbat. O sea, en cada aspecto que uno va trabajando y va logrando hacer esa elevación, va generando una nueva porción de esa conexión con lo que es la esencia de la persona, el nefesh, que es la parte más baja de esa alma. Uno va como haciéndose consciente de ella, haciéndose como más, incorporándola más como
en esa vivencia de estar conectado a ese yo interior, a esa verdadera persona que vive dentro de la estructura, que tiene varias capas, y Nefesh es la más baja, pero nos vamos como haciendo cada vez más consciente de ese verdadero ser que vive adentro, de ese yo interior, y que en cada Shabbat uno tiene la chance de irlo incorporando. El sentido común está mencionado acá, sentido común, que es la palabra shekel, por lo que veo acá. La palabra shekel, que es cerebro. O sea, el sentimiento ese que uno hace en cada ascensión es procesado, pasa por nuestra mente, también uno va haciendo el trabajo con la práctica, pero cuando llega y vuelve con esa luz superior en forma ya de una vestimenta y nos empieza a bañar, uno ahí sí puede como procesarlo, puede ir comprendiendo de qué se trata. Puede a través de la mente, en ese caso, ya ir digiriendo esa comprensión. Uno hace el trabajo práctico y luego de que la luz desciende, cierta comprensión empieza a ser procesada por toda esa estructura también mental. En cada elevación de Shabbat, cada vez que desde nuestro mayor, acá me quedó mal, desde nuestro mayor dolor-placer, desde ese Malhut, en cada man, en cada oración, en cada práctica, que pueden ser las 5 preguntas, los 4 mandamientos, que mucho de lo que estamos hablando acá refiere, o nos hemos referido a esa práctica en sí, pero puede ser cualquier práctica, la de movernos de la derecha a la izquierda, vivir en el presente. Todas las prácticas que hemos visto en el primer texto son siempre formas de ponernos en conexión con lo superior, y son aspectos para ser trabajados desde esa carencia hasta arriba. Entonces, siempre son formas de vivenciar esto. Entonces, desde ese man, desde esa oración, nos elevamos hasta lo más elevado, y llega ese correspondiente mad. Acá hace una referencia en este comentario a lo que es el mandamiento 14, cuando habla en detalle de lo que se trata el Shabbat, en el Zohar, en lo que son los párrafos finales del primer tomo, entre el 246 y el 260, que lo hemos visto creo con todos los que están acá en esta reunión, pero allí habla en detalle de cómo es ese proceso, y es un proceso que, si bien el pueblo religioso judío lo vivencia con un ritual más religioso los días entre el viernes y el sábado, en esa noche que transcurre desde el viernes hasta el sábado, en realidad en Kabbalah lo vivenciamos como el proceso que se da en cada mamá. O sea, es algo para vivenciar siempre, tener siempre presente, porque es la oración que uno logra elevar en forma pura hasta lo más alto, y cuando uno lo hace desde Malhut, ya va a ser un nuevo escalón trascendido. Entonces, haciéndolo en forma continua y teniéndolo presente de cómo es esa forma de que esto funcione, que está explicado en este mandamiento 14, allí vemos cómo eso funciona y nos conectamos entonces cada vez más a lo superior, y una nueva porción de esta alma Nefesh, porque el alma Nefesh vimos que es el nivel más bajo del alma, y es justamente el alma que está vinculada a ese nivel más bajo de Kli, o de vasija. La vasija desde nos conectamos es Malhut, y Malhut tiene ese nivel de Nefesh, que es el primero que empieza a ser consciente uno de que en realidad es esto, de que uno en realidad es esta Nefesh que está empezando a como manifestarse y estar uno en contacto con ella. Esta alma Nefesh que pasa a este estado consciente, a vivir entonces en nuestra mente, porque vimos que bajó y se procesó con ese Shekel, cuando bajó como Mad, y cuando hizo ese proceso ya empieza como a incorporarse a nuestra conciencia real. Uno no puede hacer el trabajo en Kabbalah desde la mente, pero cuando uno ya hizo la práctica correcta, ya lo hizo desde la pureza y volvió desde arriba a la luz, ahí sí esa luz pasa y se incorpora así a lo que es la estructura también mental, y uno comprende ya la nueva situación
con toda la estructura física también. Y entonces va a estar presente. De ahí en más va a estar como incorporada, va a estar unida a la persona, porque va a ser algo que va a estar vívido, va a estar consciente, y entonces nos va a acompañar de ahí en más y no se va a ir, porque ya lo tenemos incorporado. Y en nuestro trabajo de corrección personal, para un siguiente paso, esto que se trascendió ya va a estar como algo firme que uno lo va a poder seguir usando. Dice, porque el cli, habla acá de la palabrita vasija, esto es porque jacli, porque el cli, la vasija, que este es el cuerpo, es el guf, jeshu guf, que este es el cuerpo, la vasija, que es el cuerpo, se eleva. La palabrita que siempre la forma de poder llegar a los superiores, desde esa estructura física, desde ese cuerpo hay que elevarse. Y entonces toma las luces, toma las orot. Llegan las luces superiores desde el man que hicimos desde la vasija. Desde el cuerpo elevamos, y cuando elevamos llegan luces, orot, que como vimos ese jaor era ese resplandor del Zohar, y ese resplandor que estaba en esa electricidad o sentimiento, en esa geometría que tenían la referencia directa de ambas palabras, que son los aspectos de Jinot de Nefesh, esa alma que es nuestro real ser, nuestro ser interior, nuestra parte espiritual, que empieza entonces a manifestarse en forma concreta, en forma más consciente. Esa alma espiritual más elevada, más alta, de los que ellas tenían en la arena, que son encontradas. O sea, nos movemos a un lugar más alto que antes cuando estábamos en la arena. La arena es la tierra o lo material, pero también la palabra arena, acá vemos en los comentarios, significa profano, o tiene una palabra adentro que habla de profano. O día de la semana también significa esta palabra. O sea, los 6 días que están en la semana previo al Shabbat, son días de trabajo y cuando uno pasa por las diferentes partes o facetas que uno tiene que estar trascendiendo. Son distintas partes del ego que uno tiene que ir avanzando. Recién en Shabbat, cuando uno llegó a lo más profundo y desde ahí se conectó en forma pura, logra llegar a cierta característica o cierta afinidad de cualidades que pueden liberarnos de todo eso. Pero uno tiene que haber atravesado toda esa arena, todo eso profano, todos esos días que están en la semana. También significa extranjero, o sea, si uno pone la palabra en el traductor, muestra diferentes significados desde cada palabra. Pero cuando vimos cómo es todo el proceso, son 6 días en el cual se trabaja en el cuerpo, todo ese proceso que hay a través de todo Seiramping, para poder ir construyendo ese trono que se establece en ese corazón, con ese rey gobernando en ese trono también. Hay distintas formas de ver lo mismo, pero siempre está hablando de la misma simbología, por decirlo así, con diferentes palabras. Todo eso es la preparación cuando uno atraviesa el cuerpo, para que en ese 7º día, cuando toma el dominio Malhut, y su elevación desde ese lugar más profundo de dolor o de placer, esa elevación entonces tiene la capacidad para llegar a lo más alto, y entonces llega la corrección para ambos, para Seirampin y para Nukba, para todo el cuerpo. Llega una luz elevada desde Josma que corrige toda la estructura. Al principio nos encontramos entonces en esta arena, en el trabajo previo, en este cuerpo, para que luego en Shabbat se dé la elevación, y en ese descanso nuestro Creador nos bendiga con el Mad correspondiente. Siguiente párrafo. Dice, porque el brillo, la melancolía de las clipot, de nuevo la palabrita porque, después habla de las clipot, y después dice la palabra brillo, melancolía, o sea, está puesta al revés porque dice, se forma así la sintaxis, ¿no? O sea, porque el brillo, melancolía de las clipot, que se da en Shabbat, en ese 7º día es que ese brillo, melancolía de las clipot se hace bueno, hatov, se vuelve, se trasciende.
O sea, los Kelim, en quienes se asciende a lo superior, toman un primer exceso de lo superior, toman algo adicional. Uno llega a cierta luz sobre esos Kelim que hace trascender o llega a un paso nuevo. Recordamos que solo el creador es bueno. Cuando aparece la palabra Tov es una referencia directa al creador. Uno llega hasta lo más alto porque es una cualidad que es concreta de él y es algo que desde Malhut uno puede llegar hasta allí. Entonces, él se manifiesta en ese momento cuando hay capacidad para lograr esa elevación tan alta porque se logró una pureza desde una profundidad y en forma sincera. En ese momento de consagración, de finalización y de bendición, entonces es un momento de recibir Mad por lo realizado en todos esos días anteriores. En cada proceso de Shabbat, el alma, Nefesh, es purificada, ella se hace cada vez más liviana, menos densa, pierde todo lo adicional que la cubre, de esos lebush que estaban hablando ahí, que se cubre con luz o se va descubriendo de impurezas o de melancolía. Son distintas formas de decir lo mismo. Es más visible para el ser humano en este proceso de acercamiento a él. Entonces ese exceso, eso algo adicional que uno empieza. Bueno, sigo leyendo acá. Terminamos terminado este párrafo y decía acá entonces la persona habla de Adán, de esa persona ya más elevada, ha sido incluida desde la buena inclinación y desde la mala inclinación en ellas. Habíamos visto que la buena inclinación son las 3 sefirot superiores de Seirampín, o sea, Gesed, Geburah y Tiferet, y la mala inclinación tenía que ver con Nesajod y Esod. O sea, en ese cuerpo teníamos una parte del cuerpo que está más afín a siempre estar conectada, y otra parte que está más débil y que muchas veces, o la mayoría de las veces, está más dominada por el ego. Pero desde ambas hay que trascenderlas, hay que atravesar todas esas 6 sefirot del cuerpo, y desde el atravesar toda esa estructura, es que desde esas sensaciones de brillo, de melancolía de las clipot, y también las lebush visten su alma en esos aspectos que se van como vivenciando y atravesando desde el Serhatov, o sea, desde la mala inclinación, desde la buena inclinación, desde la mala inclinación, como fue visto anteriormente. Ambas manifestaciones, comentario, cubren este corazón, lo aconsejan, entre comillas. Uno tiene en todo este trabajo siempre las 2 campanas que están ahí como manifestándose, porque ambas formas de energías existen y están ahí presentes, están vistiendo a la persona, y ya vimos que ambas en realidad trabajan para el creador, una desde la derecha y otra desde la izquierda, pero la línea media en realidad es el resultado de ese vínculo que está en Tiferet mismo, y eso se llega cuando uno se pone en afinidad con lo que son las leyes y con lo que es las misbot puras. Y aparte, esto ha sido estudiado en más detalle, acá está puesto como una referencia en este mismo texto, en lo que es el capítulo 9, cuando se habló bien o más en detalle de lo que son ambas inclinaciones y esas sefirot dentro de Seirán. Se elevan y lo visten en otra alma superior, que esta alma de arena. Y por lo tanto, todas las partes que contienen un exceso de esta alma. Está de nuevo mencionando parecido a lo que estábamos hablando, dice, desde todas las manifestaciones externas existen esas vestiduras extra que hay que trabajar y que después vienen como ciertas luces como recompensa, esos excesos que irán siendo depurados en este proceso. Hasta que se encuentre
una aspiración hacia Keter. Acá habla de hasta que se llegue, la letra Lamed es un Asia, y luego está Keter. O sea, el final del recorrido es en esa corona, en eso superior, es hasta donde tenemos que llegar. Hasta que se encuentre una aspiración hacia Keter, hay Nefesh. Hay un Nefesh exceso, hay un exceso de Nefesh. Hay un extra de ese Nefesh. Hasta que se encuentre, cuando llegamos hasta lo más alto, hasta la corona, hasta lo superior, ahí se encuentra que ese Nefesh tiene algo adicional, llega a ese exceso, en este ascenso a lo superior, a su lugar. Y por lo tanto no viene una vez una extensión, incremento de Neyamá, y una extensión, incremento de Ruach, y una extensión, un incremento de Nefesh. Comentarios. Dice, bueno, todo el objetivo es llegar a esto superior, que es Keter, la corona, eliminar por completo ese Abiut. Keter es cuando ya no existe nada de Abiut, no existe nada de deseo para uno mismo. Keter es una sefirá que no tiene nada, absolutamente nada de deseo, es como que fuera el creador mismo. Todos los rellenos terrenales de ego no están en Keter, y eso es el objetivo final. Esos rellenos adicionales, para ser cada vez más uno con él, vamos incorporando esa luz de Keter, por decirlo así, o vamos purificando esa parte densa. Habla de una sigla acá, que es una P con una Aleph. Una vez, como vimos anteriormente, en un primer ascenso, esta palabrita, aparte, así como está puesta en P Aleph, puede ser vista también como un número, y el número es el 81, porque la P es 80 y el Aleph es 1, y 81 es el valor de Kavaná, o sea, de la intención. Eso es un comentario adicional que surgió ahora nomás, pero dice, una vez, como vimos anteriormente, es un primer ascenso, Aleph, mencionado anteriormente. No es un proceso único, sino que se repite una y otra vez hasta finalizar esta tarea. Como un comentario adicional, la intención es lo que importa en todas estas elevaciones, y es esta Kavaná lo que es importante. Quiero mostrarles que esa geometría, cuando encuentre acá. Acá. La palabra Kavaná, que es una Kaf, una Vav, una Nun y una Hei, tiene valor numérico 81. O sea, esto que está acá puesto como un 81, uno podría leerlo también como esta Kavaná. También la palabra trono tiene la misma geometría, o sea, ponerse en afinidad o con la intención correcta es como estar ubicados en el trono. Y bueno, también la letra P y también la letra Ta, pero en una geometría distinta, en una geometría Advash. Pero directamente, Kavaná o trono tienen que ver con ese 81, es ponernos sentados en el trono, es tener la intención correcta, y es también una forma de lo que está comunicando esta sigla que está mencionada acá, como un número, o como esa sigla que leímos como P Aleph, pero que tiene que ver con el valor 81. Entonces, una vez, o esa Kavaná, nos ponemos en ese primer ascenso, y que no es único. Después habla de una palabra, tosafot, habla de un incremento, una adición. Hoy hablábamos una adición en Nefesh. Adición o tosafot, y habla de tosafot en Neyamá, y tosafot en Ruach, y tosafot en Nefesh. O sea, incrementos, pero en varias cosas. O sea, en esa intención, o en ese trono, hay un incremento
en varias cosas. En Nefesh, o sea, en Neyamá, en Ruach y en Nefesh. Todas se incrementan, no solo Nefesh. Las tres partes del alma se incrementan. Las tres partes del alma van teniendo su nueva faceta de comprensión, su nueva faceta de incorporarse a nuestra vivencia. Esa palabra tosafot, que significa incremento o adición, va a los diferentes niveles del alma de la persona. Dice, va a los diferentes niveles del alma de la persona. Diferentes niveles del alma del ser humano, ya vimos que la persona en el cuerpo es consciente solo de tres clipot, o sea, de tres kli, perdón, de tres kelim, que son Malhut, Seirampin y Yeshut. O sea, tenemos tres niveles de vasijas, que tienen varios lugares cada una de ellas, pero tres niveles de vasijas, y cada una de ellas tiene un nivel de alma asociada. Tenemos 5 niveles de vasijas y 5 niveles de alma. Pero hay 2 que son incomprensibles para nuestra mente actual, y 2 niveles de luz que también son incomprensibles, que llegan en Gadlut y que nos generan cambios, pero que no las podemos procesar en nuestra comprensión actual. Pero hay 3 que sí. Y los 3 niveles a nivel de vasija que uno puede llegar a percibir son Malhut, Seirampin y Yeshut, que son todo ese cuerpo y hasta Binah en sí mismo, como quien dice, o esta pureza, hasta esa pureza de Binah allí en ese cuerpo. Y lo que son los niveles de luz asociadas son estas 3 luces que acá están mencionadas. O sea, todo lo que uno puede llegar a ir comprendiendo o ir haciendo conciencia o haciendo extensión de lo que es esa persona en sí misma, puede llegar a ser comprendida no solo en Nefesh, sino también en Ruach y también en su Neyamá. Todo se empieza a incrementar porque desde Keter llega esa luz que empieza como a mostrar más facetas de toda la estructura de la persona. Dice, en el proceso, esos niveles del alma del ser humano, en este proceso de purificación, es usado también en el estudio del Talmud, acá me quedó mal escrito, para referenciar las anotaciones extra que se ponen en el texto. Acá a la palabra tosafot está puesto acá también como una aclaración para mostrar el concepto de lo que significa ese incremento en lo que es el Talmud, que es un estudio no tan profundo como el Zohar, pero sí mucho más profundo que la Torá literal. Es un estudio de la enseñanza que se hay en las academias judías, de gente que dedica mucho tiempo para estudiar la enseñanza. En ese Talmud hay referencias y hay anotaciones extra, hay como comentarios respecto a los textos, y esos comentarios tienen estas anotaciones. Significa como información extra para aclarar el concepto. Eso es lo que va viniendo. En cada nivel de alma, cada vez que uno hace ciertos pasos en forma correcta, llega algo extra. Llega una información extra, llega un comentario nuevo que se incorpora. En cada uno de los niveles, en cada uno de los 3 niveles del alma, empieza a haber como chispas que empiezan a estar como clarificando esos niveles. Acá está puesta la observación de que esta palabra, en ese estudio, que es un estudio del mismo estilo que el nuestro, del Talmud, son literalmente las anotaciones que se hacen en el texto para comprender o aclarar ciertos conceptos. Se llaman tosafot. Siempre es para aclarar, en este caso, una comprensión más mental del texto, pero siempre para, en ese estudio, acercarse al creador. Y es lo que vienen, aclaraciones ya en forma de luz o en forma más de radiación, que nos acercan más y que se posicionan en nuestra conciencia, porque se procesan en ese Shekel que comentamos hoy, se procesan en nuestra estructura mental también, y nos terminan unificándose a nuestro sentir y a nuestros niveles de ese cuerpo interior, y nos van acercando cada vez más en forma más completa.
A nivel del cuerpo, lo que son las correspondientes a nivel de Kli, a nivel de Kelim, de lo que son los 3 niveles del alma, son Yeshut, Seirampin y Malkut. Seirampin tiene 6 aparte, ¿no? Pero esas Sefirot que están en el cuerpo, esos tienen 3 niveles de alma, que son perceptibles. Uno puede percibir los Kelim y puede percibir los niveles de alma. Habíamos visto cuando vimos Nefesh, tiene que ver con esa conciencia de nuestras carencias. Ruach ya es un llevar esa conciencia a un nivel genérico en todo nuestro cuerpo, en todas las acciones, en toda nuestra... es como esa planta que ya crece en todos los momentos, mientras que esto es solo la semilla. Y Neyamá ya es un nivel de conciencia donde uno ya tiene capacidad de dar. Uno no solo vivenció toda su carencia, creció todo lo que le correspondía en su propio cuerpo, sino que también tiene un nivel de alma como para dar a otros en forma correcta. Esos son los 3 niveles que uno puede llegar a ser y vivenciar en esta parte, en esta etapa, por decirlo así, en los 6.000 años de corrección, antes de estar en Atzilut. Después de estar con los pies en los Montes de los Olivos, está en una etapa futura, está escrito en la enseñanza que hay más comprensión también de los otros niveles, pero eso ya es algo que nos excede completamente. O sea, estamos en todo el Zohar atravesando estos 3 lugares nomás. Toda la enseñanza del Zohar solo es para atravesar este sitio, este cuerpo, este son, para llegar a posicionarse al final del estudio en lo que es ese lugar ya corregido. Pero son todas las posibilidades y las herramientas para poder hacer ese proceso de atravesar todo este cuerpo. Entonces, en cada uno de esos 3 niveles son hechas esas depuraciones. Dice, porque necesitas comenzar a elevar, a fortalecer, a dar brillo a las Sefirot. Acá la Sefirot está puesta con una sigla, Ha, Sefirot, pero habla de la elevación de esas Sefirot. Subiendo desde su lugar, y desde allí será atraída. Dibujaremos, continuaremos hacia Adán. Y aquí está el orden de su ascenso de abajo hacia arriba. Entonces, nos dirigimos hacia Adán, hacia lo que es esa persona ya corregida, y vamos desde abajo hacia arriba, en ese proceso que es desde el Man hacia el Mad, para poder generar ese brillo, fortalecer esa Sefirot, hacer que esa estructura interna del ser interior se haga más brillante, o más visible, o más perceptible, para lograr trascender nuestras clipot, conectarnos con esa forma humana ya más conectada al Creador, como era Adán, y es nuestro objetivo volver a generar la parte del alma de él que nos corresponda, por decirlo así. Y el orden para poder hacer eso, como sabemos, es siempre un ascenso que viene desde Malhut hasta lo más alto. Comentarios, dice: en este proceso de corrección personal, poco a poco nos iremos conociendo, percibiendo esta Sefirot, esta estructura de 10 Sefirot, que siempre viene como una, no sé, como una incógnita, o como algo que uno, cuando por lo menos arranca en Kabbalah, quiere saber de qué se trata cada cosa, y quiere por curiosidad comprender con la cabeza de qué se tratan estas Sefirot. Es algo que uno tiene que irlas conociendo de a poco, en cada uno en su proceso y a través de las prácticas. Poco a poco va viniendo cierta comprensión de cada una de ellas, de qué se está hablando. O sea, no es algo que tenga que ser procesado por la cabeza de ninguna forma, sino solo como consecuencia, como vimos, cuando sí actúa la cabeza es cuando el MAD llega. Pero va a ir ocurriendo esto, vamos a ir percibiendo esa Sefirot en toda nuestra estructura, por lo menos en las 7 que están en el cuerpo, porque como vimos recién, las Sefirot que sí podemos tener más conciencia, sobre todo en esta etapa, son las 7 de más abajo, por decirlo así, hasta lo que es Binah en el cuerpo, pero no las más elevadas, porque pasan por un nivel de comprensión que va más allá de lo que es nuestra mente.
Entonces, en lo que es el pasaje por las que están por encima de eso, no vamos a tener una conciencia de cuando estemos en ellas. Simplemente vamos a ver las consecuencias de haber pasado por ellas. Dice, vamos a ir percibiendo esas sefirot en toda una estructura, ellas forman parte de nuestro ser, aunque al comienzo no las notemos, debido a nuestra falta de afinidad de cualidades con lo superior, porque todo es afinidad de cualidades. Para uno estar en contacto con esto que es estructura de luz, uno tiene que estar vibrando igual que eso, uno tiene que haberse puesto a sí mismo en afinidad de cualidades con eso, y eso ocurre por momentos al principio, y después cada vez más a lo largo del tiempo físico, pero eso poco a poco va a ir cambiando, todo eso depende de las prácticas, depende de la intención, depende de cada uno lo que tenga que estar trabajando, y esos procesos son personales. Y en la medida que avancemos en este trabajo con la cabana correcta, y solo con esa cabana, que justo la palabra cabana es lo que mencionamos hoy, que estaba en ese 81 que mencionábamos acá, que es lo que nos llevaba ese cabana a esa conexión con esos tres niveles de alma, por decirlo así. En esa cabana, que esa cabana es lo más importante, porque la afinidad de cualidades, que es la intención, es lo que hace que estemos conectados o no conectados, y entonces se llega a un acuerdo con eso superior, con nuestro creador. En este proceso de ascenso, que es de abajo hacia arriba, de nuestro mayor dolor-placer, hasta posicionarnos con lo más elevado, este man, nuestra oración, la plegaria siempre en Kabbalah Luriana, o en la Kabbalah que estamos practicando, o intentando compartir y hacer en conjunto, nunca es una plegaria externa, sino que es una plegaria hacia adentro de nosotros, y que tiene que ver con una práctica, que tiene que ver con una intención y un modificar ciertos hábitos que nos conectaban al ego y cambiarlos hacia el creador. Esa es la plegaria. Plegaria para ponernos en afinidad de cualidades con él en todo nuestro pensar, comunicar, sentir y actuar. Acá nombrando específicamente una de las prácticas, que es la de los 4 mandamientos, que fue lo que hablamos también en todo este capítulo. Todo lo extra se irá depurando, todo lo adicional eliminando. Nuestra alma irá completando, dibujando, siendo atraída hacia esa alma de Adán. Acá hablaba varias palabras que tenían que ver con ese acercamiento. Hablaba de dibujos, de completitud, de atracción, de cómo eso que es más denso se acerca a Adán, que es lo más elevado, o esa forma humana más elevada. A la vez que nuestro conocimiento de nuestro ser real, nuestro ser interior, esas sefirot o esa estructura de luz, o esos niveles de nefesh y de energías que habitan en ellas, se irá incrementando. Uno va a irlo percibiendo, como dijo Luz Dari hace un rato, que lo va percibiendo distinto. Es así la Kabbalah, es radiación, es percepción. No pasa por la mente, pasa por ciertas sensaciones que se van haciendo cada vez más, se van sintiendo más tiempo, se van percibiendo más fuerte. Eso se va incrementando, y de eso se trata el proceso en sí. Por lo tanto, en la víspera de Shabbat, que es en el momento que existe esa elevación, y que esa vuelta de luz, está esa recepción, recibiendo, aceptando, Hakabalot, está la palabra Kabbalah, Kabbalot, no, acá no está, decía Kabbalot acá, aceptando, recibiendo, acá, Kabbalot. Kabbalot tiene la raíz de la Kabbalah adentro de la palabra, en esa luz que llega, porque la Kabbalah en sí es recibir para poder dar, pero es esa recepción de esa luz que para poder ser recibida tiene que haber sido con la intención de dar, no para uno mismo, sino para poder que rebotara en nosotros y que vaya luego hacia donde corresponda. Esa es la intención correcta, tiene que ver con ponernos en afinidad de cualidades con él, y él siempre quiere dar, y en ese recibir para dar, en esa Kabbalah, o en esa intención que llega en Shabbat, y que llega en esa recepción de la luz, pueda ser recibida en esa cuarta forma de recepción. Cuando habíamos visto en el texto de Michael Pornal, el primero de los textos, las formas de recepción que había,
La recepción más elevada es recibir para dar, porque uno recibe esa luz porque ya lo hizo con la intención de dar, entonces recibe y la vuelca. Así como llega, no queda nada para uno mismo, salvo lo necesario para estar vivo, y el resto rebota, por decirlo así. Por lo tanto, el brillo, la melancolía de las clipot, o sea, lo que son esas tristezas que estaban en las clipot, eso se va a ir diluyendo. Dice, solo se elevarán por encima de una nueva alma, van a elevarse, lo que significa que se van a purificar. Entonces esa persona, Adam, tiene un incremento, un tosafot en esa alma, nefesh. Comentarios: toda la enseñanza de la Kapandá es aprender a recibir para dar, es intentar ser uno con él, su cualidad es dar puro, y nuestra intención es ponernos a nosotros mismos en afinidad con él. Uno tiene que tener esa intención de querer dar cuando hace las prácticas. Todas las prácticas tienen que ver con ponernos en afinidad de cualidades. Tiene que ver con intentar dejar de recibir para nosotros mismos, para vivenciar las cosas en lo que nos corresponde, poder dar de la mejor manera, poder estar en afinidad con él de la mejor manera. En tenerlo a él como nuestro único Dios. Eso es lo que significa tenerlo como nuestro Dios. Hacer lo que él quiere que hagamos y para qué estamos. Tener un vínculo correcto respecto a nuestro objetivo de vida, que debería estar vinculado respecto a que esa intención de dar esté en ese objetivo, y que tenga que ver con ir volcándonos a cambiar nuestros hábitos desde nuestro ego hacia él. Lo cual es la esencia del Shabbat, que es la culminación de ese proceso semanal, pero esa semana puede ser vista como son, o sea, no es una semana física, sino es un atravesar el cuerpo, y ese atravesar el cuerpo no depende del tiempo terrenal, por decirlo así, sino que es atravesar el cuerpo. Entonces, cada vez que uno atraviesa ese cuerpo, genera una nueva luz que viene como consecuencia. Y ahí es donde se produce la depuración de ese paso, porque uno desde cierta carencia la trascendió y llegó cierto incremento de luz allí, que estamos trabajando por medio del comando desde Malkut, porque Malkut es nuestra mayor carencia y también es la que tiene la llave para llegar más alto. El proceso en el cuerpo es Memhei, es 45. Estaba mencionado acá, se ve el 45 en algún lado. Pero luego de esos 6 días, cuando esas sefirot del cuerpo fueron completadas y cada una se ha puesto en lo que le corresponde en el masaj desde lo superior, y el acoplamiento al sibuj es posible, desde la fuerza femenina, desde esa severidad de lo femenino, que limita el deseo de recibir en forma firme, desde lo interior profundo de ese deseo de recibir, nos elevamos hasta lo más alto. Y ahí llegamos a Bon, que es el último de los 5 pasos. Tenemos Galgalta, Ain Bet, Sameh Gimel, Memhei, que corresponde a Seirampin, y después el 5.º paso de los procesos de luz que hay en Adán Kadmon es Bon, que es el nuevo Memhei. Es cuando ya viene la respuesta desde Malkut, donde el proceso de corrección para ese paso se lleva adelante. Se está hablando acá de los días de la creación, ¿no? del proceso de los días de la creación. Y una nueva alma ha nacido en ese momento, en un momento de resurrección, de uno haber trascendido cierta oscuridad que tenía y renace como una nueva persona. Cada día es una oportunidad de corrección, cada día es una nueva ocasión para un nuevo renacer. Y eso es lo que ocurre en cada uno de los Shabbat, o en cada uno de estos procesos. Y entonces, después, acá está puesta una sigla que significa después, en la noche del Shabbat, de Laila Shabbat, ahí en la noche de ese sábado, todos los aspectos de Jinot se elevan. En el alma Nefesh, que ellas son Narán. Son, acá lo pone como una sigla, en realidad, habla de Nefesh, pero no es solo Nefesh. Están las 3 luces. Está la Nefesh, la Ruach y la Neshama.